Hola amigos, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Luis Espinosa y vamos a continuar con este curso básico de SQL Server. Bien, hasta ahorita, hasta este punto, hemos visto lo que es un RDBMS, una base de datos, el lenguaje SQL, las sentencias de DL, DML, sus servicios de SQL Server, lo que es una instancia, cómo entrar al Management Studio y a continuación veremos lo que son las bases de datos de sistema, que es muy importante. Pues bueno, comencemos. Em, Listo. Bueno, pues SQL Server, como lo vieron en algunos de mis videos pasados, ya les mostré cómo instalar el motor de base de datos. Y bueno, al hacer una instalación de SQL Server en cualquiera de sus versiones y ediciones, nos va a instalar estas cuatro bases de datos que son Master, Model, MSDB y TemDB. Es muy importante que saber la funcionalidad de estas bases de datos, ya que no pueden borrar nada en esta base de datos ni alterar estructuras de estas bases. Si alguna de estas bases de datos faltara o estuviera dañada, tu motor de base de datos simplemente no levantaría y si levantaría tendría demasiadas dificultades. Bueno, la base de datos master, aquí como se los coloqué, nos va a almacenar información de la configuración de la instancia. Es decir, todos los parámetros que nosotros queramos que contenga nuestro motor de base de datos van a estar almacenados en esta base, en la master, así como los inicios de sesión que se les llaman logins. Esa información va a estar almacenada en la base de datos master. Eh, Hay unos archivos que se llaman error log. Estos archivos te guardan información importante de tu motor de base de datos, desde sus logueos al motor, como algunos errores que puedan presentarse. Muchas veces nos ayudan estos archivitos, ya que luego no sabemos qué está pasando y aquí podemos tener una idea más clara sobre nuestro problemilla. También hay una base de datos de sistema que se llama Model. Esta base de datos, veamos lo que es como una plantilla. Como esté creada esta base de datos model, así se van a crear nuestras bases de datos de usuario. Es decir, nosotros al dar a un create database, va a tomar como molde esta base de datos. Obviamente, ya posteriormente podemos configurar la base de datos de usuario que estemos creando. Es más, también podemos configurar esta base de datos model para que tenga las características que nosotros queramos y así cuando nosotros creemos una base de datos nueva, las tome en automático y no necesitemos hacer alguna configuración. La base de datos MSDB es muy importante para lo que son para nuestro servicio del SQL Server Agente. Este servicio, si recuerdan, sirve para almacenar eh, unos, digamos, objetos que se llaman jobs. Estos jobs tienen horarios de ejecución en automático, es decir, nosotros le programamos que se ejecute, no sé, tal día, a tal hora y sin que nadie entre a ejecutar eso, solito lo va a hacer. Es como un scheduler del Windows. Y en estos jobs podemos dejar código de diferente tipo, ya sea desde DTS, desde código Transact SQL, código CMD, de PowerShell, etcétera, ¿no? Es muy ventajoso para hacer procesos programados. Y bueno, esta base de datos MSDB guarda toda la información de esos jobs y hay una carpeta que se dedica a hacer planes de mantenimiento de nuestras bases de datos. Es muy importante que una base de datos tenga mantenimientos, ya que sin ella nuestra base de datos puede presentar mucha lentitud, degradación, problemas en consultas, etcétera. Pero todo, bueno, todo esto de los jobs y de los mantenimientos lo veremos muchísimo más adelante, ya que tengamos comprendidos los conceptos básicos. Y por último tenemos la base de datos TemDB. Esta base de datos TemDB nos va a ayudar a trabajar con objetos temporales, ya sean tablas, sean procedimientos,
sean funciones, eh, cualquier cosa que nomás necesitemos estar trabajando en ciertos procesos y después eliminar, esta base de datos va a almacenar toda esa información. Y como dato interesante, esta base de datos, cada que se reinicie nuestro motor de base de datos, la TempDB se elimina y se vuelve a crear en automático. Lo hace del motor de SQL Server. Y bueno, como lo vieron en el video pasado, para poder ver estas bases de datos gráficamente, podemos hacerlo ingresando a nuestra instancia en la carpeta que se llama Database y en la carpeta que se llama System Database. Podemos ver nuestras 4 bases de datos: Master, Model, MSDB y TempDB. Bueno, en el siguiente video veremos cómo crear una base de datos. Espero que no tengan dudas. Si tienen alguna duda sobre las bases de datos de sistema, no olviden dejar el comentario y los estaremos resolviendo. Que tengan buen día, nos vemos, chao.